Y ahora sí, nos toca entender o tratar de entender la cantidad base tal vez más interesante de todas, podría decirse así, es el tiempo. Muy bien, el tiempo, ¿qué es el tiempo? Algún filósofo decía que si nadie me lo pregunta, yo sé qué es el tiempo, pero si alguien me pregunta y me pide que le explique, entonces no lo sé. Esto es porque todos dentro de nosotros, por así decirlo, podríamos entender lo que es el tiempo. Utilizamos esta palabra en todo momento, ¿verdad? En todo tiempo, justamente, pero si nos pide alguien que se lo expliquemos, pues no vamos a saber cómo hacerlo. Es bastante complicado tratar de explicar lo que es el tiempo. Alguien dijo que era una serie de sucesos que siempre van hacia adelante, es el flujo de estos sucesos, pero eso no nos dicen exactamente qué es el tiempo, simplemente nos está diciendo que tiene una propiedad de que el tiempo nunca va a retroceder como si fuera un video al que simplemente le podemos poner para que retroceda justamente. Alguna otra persona decía que el tiempo simplemente es la cuarta dimensión. Aquí nosotros tenemos X, tenemos y tenemos la profundidad, ¿verdad? Esa es la dimensión Z. Y si un objeto existe en el espacio, es decir, en estas tres dimensiones, pues este objeto inevitablemente también existirá en el tiempo, porque el tiempo es la cuarta dimensión. Eso es lo que decía. Bueno, independientemente de cómo es que veamos o tratemos de entender el tiempo, pues el tiempo, ¿cómo lo medimos? Otras unidades es bastante sencillo de medir. Por ejemplo, el metro, simplemente agarramos, o la longitud, perdón, agarramos un metro y en relación a eso medimos, pero en el tiempo no podemos hacer eso. En el tiempo nosotros medimos a través de justamente cuánto ha transcurrido de un suceso a otro. Por ejemplo, desde que nacemos y cuánto tiempo transcurre hasta que somos ya más grandes, hasta que somos jóvenes y cuánto tiempo transcurre hasta que ya somos ancianos. Entonces, esos sucesos son justamente los que nos van a ayudar a medir el tiempo. El tiempo se mide a través de sucesos justamente. En el sistema internacional, en el sistema internacional, el tiempo se mide con el segundo. Pero ¿qué es el segundo? Pues esto también es bastante complicado. Antiguamente se medía el segundo con el uso del reloj solar. Entonces nosotros teníamos aquí un reloj solar, la mayoría conocemos cuál es un reloj solar, y el sol proyectaba cierta sombra, ¿verdad? En este reloj, y la sombra marcaba un determinado punto en un momento del día, algo así. Y después de un día entero, la sombra recorría todo eso y volvía al mismo punto. Entonces se dice o se decía, pues con esto vamos a definir el segundo. ¿Por qué? Porque un día sabemos que son 24 horas, nosotros lo hemos definido así, el ser humano lo ha definido así. 24 horas son 1440 minutos y eso es lo mismo que decir, si no me equivoco, 86.400 segundos. Entonces, ¿cuánto vale en realidad un segundo? Pues vale uno sobre 86.400, es decir, un 86.400 parte de la vuelta, de una vuelta, de una vuelta en este reloj solar. Se decía, esto es un segundo, el segundo es esto de aquí. Pero había un problema, que esto dependía de cómo varía la sombra en relación a la posición del Sol, ¿verdad? Pero si el Sol se encuentra acá, la Tierra no gira de forma circular y uniforme alrededor del Sol y gira de forma elíptica, algo así. Por lo tanto, en ciertas temporadas del año, esta sombra, mientras da una vuelta entera, iba a variar el tiempo en que dé esta vuelta entera. En algunos momentos va a ser más corta, en otros más larga. Entonces, como que este reloj solar así tal cual no iba a servir. Entonces, ¿qué dijeron? Pues empezaremos a sacar un promedio, o sea, sacaron varias medidas en diferentes momentos del año y dijeron el promedio de todo eso, pues eso va a ser un segundo, iba a ser algo parecido a esto. ¿E iba a ser más exacto? Sí, pero aún había un problema porque aún la Tierra con los movimientos terrestres y demás cosas que hay, inclusive las mareas, alteran un poco la rotación de la Tierra y hace que esta sombra sea un poco menos exacta, o sea, que a veces dé una vuelta en menos tiempo y otras veces en más tiempo. Entonces, pues ahí es donde los científicos se preguntaban y decían, pues ahora qué hacemos, estamos en problemas, ¿cómo definimos el tiempo? Y pues ahí es donde crearon
lo que se llama esto de acá. Damas y caballeros, ese es el primer reloj atómico basado en el átomo de cesio 133 y este pues es uno de los mejores relojes. En su tiempo, en 1967, fue el reloj más exacto porque este reloj que basa su funcionamiento ya no en la sombra del sol, sino en la frecuencia de la radiación del átomo de 133, es muy exacto, tiene una variación de solamente un segundo cada 300 años aproximadamente. Un reloj bastante exacto, ¿verdad? Un segundo cada 300 años. Pero el ser humano no está conforme con eso, quiere atrapar el tiempo de alguna forma y pues mejoró este reloj de cesio, lo mejoró y hubo otra versión en 1999, esta fue en 1967, y hubo otra en 1999 que también utilizaba el átomo de cesio, pero pues de una forma un poco más eh, perfecta, más adecuada, y pues este nuevo reloj tiene una variación mucho menor. Este reloj tiene una variación solamente de un segundo cada 20 millones de años. Puedes imaginarte, es el reloj más exacto que existe, un segundo cada 20 millones de años. Este es el tremendo reloj, el super reloj. Entonces, esto es lo más exacto. El ser humano busca esa exactitud, pero el ser humano no se conforma con eso y quiere más, quiere atrapar el tiempo y está creando el reloj óptico. Estos, por si acaso, son relojes atómicos. Lo vamos a poner aquí, reloj atómico de cesio 133. Entonces, y lo mismo este otro, solo que en una versión mejorada, utilizando el cesio de una forma diferente. Y este es el reloj atómico óptico, que en lugar de cesio utiliza mercurio. Esto está en construcción, todavía, al menos según yo sé, todavía no se ha construido. Tal vez para cuando tú veas este video ya van a ser muy comunes y lo vas a tener ahí en lugar del reloj que tienes en la pared de tu cocina. Entonces, este reloj atómico tiene una exactitud que es casi 100 millones de veces más exacto que este reloj de cesio. Entonces, como puedes ver, el ser humano está obsesionado en definir lo que es un segundo y el segundo se va a definir con estos relojes que cada vez se van mejorando. Es decir, nuestro concepto de segundo se va perfeccionando, se va haciendo cada vez más preciso. El ser humano quiere atrapar el tiempo. Y ya como una pequeña anécdota, como un pequeño cuentito, no anécdota, un pequeño cuentito o un pequeño pensamiento, mejor dicho, en relación al tiempo, siempre decimos o has debido escuchar que el tiempo se divide en pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y muchos pensamientos un poco poéticos te dicen, el pasado no existe, el futuro tampoco, tienes que vivir el presente es lo único que tienes. Y pues analicemos un poco esto. Definitivamente el pasado no puede existir, es algo que ya ha existido, que ya fue, ya no tienes acceso al pasado. El futuro de la misma forma es algo que puede ser, puede variar, no sabes lo que va a ser, el futuro no existe, es verdad, pero ¿y qué pasa con el presente? Si yo digo el presente es lo único que tengo, para el momento en que termino de decir la palabra presente, pues ese momento ya pasó, ya fue parte del pasado y el pasado, como hemos visto, no existe. Entonces yo puedo decir el presente es ahora. Pero ese ahora que yo acabo de decir y acabas de escuchar hace unos segundos ya pasó, entonces tampoco lo tienes ahí. Si te das cuenta, el presente no lo puedes agarrar, por muy exacto que sea el reloj que quiera construir el ser humano, no puede agarrar el presente. El presente simplemente se va. Entonces podríamos arriesgarnos a decir, no vivimos en el presente. Entonces, ¿dónde vivimos? ¿Dónde está eso? Alguien decía también por ahí que el presente simplemente es la línea divisora entre pasado y futuro. Pero si pasado y futuro no existen, entonces esta línea, ¿qué es lo que está dividiendo? ¿Será que existe el presente? Esa es la pregunta. Entonces ahí les dejo esta pequeña pregunta para que ustedes reflexionen, para que ustedes mediten un poco y aprendamos a aprovechar mejor el tiempo, porque el tiempo, como ustedes pueden ver, es algo que todos conocemos, es algo que no podemos definir y es algo que no podemos agarrar ni con el mejor reloj del mundo. Entonces, eso sería. Ya tenemos nuestra tercera cantidad base, ya hemos estudiado lo que es la longitud, la masa y ahora el tiempo, y con esto ya estamos listos para resolver unos cuantos ejercicios. Pero esos ejercicios los veremos directamente en el siguiente video.
Nos vemos, apoyen al canal, denle un like y suscríbanse.